la tabla de emulsiones, que la emulsión bombeable 70-30, ¿no? Justamente tiene una potencia relativa de 1.69, ¿ok? Y acá están todos sus valores. Tiene una densidad mayor, una resistencia mayor al agua, aporta menos energía que el ANFO, porque aporta solamente 3.05 de energía, ¿no? El Q, ¿no? Pero nosotros, por razones, digamos, de presencia de agua, tenemos que cambiar a un explosivo menos energético, pero resistente al agua, porque el ANFO no tiene ninguna resistencia al agua. Entonces, hallado el KS, que es 1.69, lo que vamos a hacer es hallar el nuevo Burden y el nuevo espaciamiento. N es un factor que va de 1 a 0.69, de 0.6 a 1, perdón. Entonces vamos a tomar que N es 0.6, el límite inferior. O sea, entonces en la nueva área Burden por espaciamiento va a ser igual a KS a la N por el anterior Burden por espaciamiento. Entonces, esto va a ser igual a la nueva Burden por espaciamiento por el anterior Burden por espaciamiento. O sea, el anterior Burden por espaciamiento, el área era de 11.84. Calculamos, hacemos la operación y nos va a dar que el nuevo Burden por espaciamiento puede ser hasta 15.40 metros. Si sabemos que el Burden por el espaciamiento es 15.40 y además sabemos que el espaciamiento es igual a 1.15 por el Burden, entonces podemos hacer la operación. Sacamos la raíz cuadrada de 15.40 entre 1.15 y nos da que el nuevo Burden va a ser 3.70 y el nuevo espaciamiento 4.20. Entonces, así tenemos la nueva dimensión de la malla. La anterior dimensión era la multiplicación de 2.50 por 2.88. Esa es la anterior malla. Ahora vamos a tener una nueva malla más grande, ¿no? Porque también estamos usando un explosivo más potente, de 3.70 por 4.20. O sea, la relación no es lineal, no es multiplicar 2.78 por 1.69, ¿no? Y hallar el nuevo Burden. Entonces, de esa manera se amplía las mallas. Podemos también haber cambiado el diámetro, ¿no? O habemos cambiado todo. Cuando hay una ampliación de malla, se tienen que usar las leyes del escalonamiento. Necesariamente, no se puede hacer un cálculo lineal. Hemos visto que en ambos casos es un cálculo no lineal. Entonces, concluyendo esta parte, los factores importantes a evaluar en el momento de hacer cualquier cambio es ¿qué? Tipo de malla, o sea, cuadrática, rectangular o triangular. Luego, ¿qué? Razón de esbeltez, muy importante, ¿no? La razón de esbeltez tiene que estar encima de 4. ¿Qué es razón de esbeltez? Altura del taladro o profundidad del taladro, H sobre Burden. Siempre tiene que ser mayor a 3. Luego, incremento de la energía, ¿no? ¿Cómo se incrementa la energía? Si se quiere cambiar de un explosivo a otro explosivo, ¿no? O de un diámetro a otro diámetro, perdón, hay que también aumentar el factor de carga, ¿no? Necesariamente el factor de carga. Y finalmente, si queremos cambiar de una malla a otra malla, hay que usar las leyes de escalonamiento para saber que están siempre en función al explosivo, ¿no? Y al diámetro. Muy bien. Entonces, habiendo visto todas las relaciones que existen entre la perforación y los explosivos, ¿no? Hemos analizado básicamente toda la relación que existe entre la perforación, que simplemente, como les digo de nuevo, es para colocar el explosivo, ¿no? Y los explosivos. Vamos a ver ahora toda la teoría sobre los tipos de explosivos comerciales que hay. Hemos visto también la mecánica de rotura, la mecánica de producción de energía del explosivo, la energía de choque, la energía de gas. Todo eso es muy importante para saber cómo interactúan el explosivo y la roca, ¿no? El tema de voladura es básicamente saber cómo interactúa el explosivo de la roca y diseñar un explosivo para cada roca o para cada tipo de macizo rocoso que tengamos en la mina. No es tan simple como estandarizar el uso de explosivos. Muchas veces tendemos a estandarizar. Decimos, solo vamos a usar ANFO, o solo vamos a usar dinamitas, o solo vamos a usar emulsiones. Eso está mal. En realidad, los costos a largo plazo son graves, porque las rocas no se comportan de la misma manera en una misma mina y muchas veces, inclusive en un mismo dominio geomecánico, van variando las variables con la profundización de la mina. En la parte más superior, debido a diversos factores, podría haber diferentes tipos de minas, de condiciones geológicas, y en la parte profunda hay otras condiciones geológicas. Esto también
surge de acuerdo al tipo de mineralización. La parte de óxidos generalmente es mucho más simple de volar que la parte de sulfuros, ¿no? Entonces, profundizamos, llegamos a la parte de sulfuros, hay que reevaluar los datos de explosivos y, por tanto, los datos de perforación. Hay que hacer crecer, disminuir mallas, cambiar de diámetros. Es una cuestión dinámica, no se puede estandarizar mucho. Se estandariza por razones logísticas, porque, bueno, tener muchos diámetros o muchas generaría un problema. Sin embargo, no se debería estandarizar de una manera radical. Es más, cada vez que cambia el dominio geológico se tiene que hacer una reevaluación y entender, como tenemos la información del modelo de bloques, hasta dónde vamos a usar esa nueva información. En los casos más adelantados, en el modelo de bloques está diseñada en el modelo de bloques están diseñados los parámetros de perforación y voladura, ¿no? Esa es la tendencia que existe ahora, la unificación de las operaciones. Ahora vamos a ver entonces los tipos de explosivos comerciales que podemos tener. Vamos a ver desde explosivos como la dinamita hasta explosivos como las emulsiones gasificables, ¿no? Hay algunos explosivos de densidad variable, y hay una serie de explosivos comerciales, ¿no? La tecnología de explosivos es una industria que está siempre indagando para poder mejorar la voladura. La voladura es crítica, es estratégica en la mina, ¿no? Porque el costo de la perforación y voladura va a incidir, ¿no?, en todo el costo, perdón, los resultados de la perforación y voladura van a incidir en todo el costo del proceso minero. Ya hemos visto que la energía más barata para reducir tamaños o para iniciar la conminución es la energía química, la energía aportada por los explosivos. Muy bien, la clasificación general de los explosivos son básicamente por el tipo de energía que aportan. Hay explosivos con energía mecánica, en términos estrictos no serían explosivos, en energía química y también energía atómica. Bueno, energía mecánica se usan muy poco, ¿no? O son, digamos, métodos antiguos o métodos rudimentarios de romper la roca, como por ejemplo utilizar el cambio de temperatura ambiental para que el agua, ¿no?, cambie de volumen y pueda empezar a agrietar la roca, ¿no? ¿Qué pasa? Que muchas, las canteras pequeñas o antiguamente, ¿qué hacían? Antes de que empiece la noche, colocaban agua en las piedras, en las rocas, en las fracturas. En la noche el agua congela, al congelar el agua cambia de volumen, entonces crea un esfuerzo tensional en la grieta y lo quiebra, ¿no? Entonces, claro que el proceso es mucho más largo para romper la roca. Igual, suelen calentar las rocas y luego cambiar drásticamente de temperatura para producir una quebradura en la roca. O sea, calientan la roca, le echan agua fría y ese cambio violento de temperatura, que es mecánico, quiebra la roca. O suelen utilizar estacas, ¿no?, que van plantando en las grietas y de acuerdo al calentamiento y enfriamiento de las rocas, ¿no?, cuando estas se contraen, puedes introducir un poco más la estaca hasta que llega un momento en que la grieta corre, como se dice, y se quiebra la roca. Hay industrias, sobre todo en rocas para construcción, o sea, rocas como el mármol, el sillar, ¿no?, que todavía usan esos métodos para romper grandes bloques, ¿no? Ahí necesitan grandes bloques. Sin embargo, en la minería, básicamente, ya no se utiliza más que energía química. La energía química es la que hemos visto, ¿no? Son básicamente oxidantes y reductores que producen cambios violentos de estado y producen tanto fuerzas compresivas como fuerzas tensivas. Entonces, la energía química ya también hemos visto que se puede dividir en altos explosivos y agentes de voladura. Altos explosivos son los que son explosivos moleculares, explosivos obtenidos en laboratorio, ¿no? Y agentes de voladura son los que obtenemos en campo, o sea, los producimos en boca de taladro. Ahora, los altos explosivos todavía se usan en minería, pero se usan básicamente en los aumentadores o iniciadores o los boosters, ¿no?, en los detonadores, ¿no?, que son los fulminantes o los iniciadores de los boosters, ¿no?, en los retardos, en los elementos de retardo, o sea, que actúan como un amortiguador de tiempo para que la explosión sea secuencial, ¿no?, y también en las líneas troncales, ¿no?, como son cordones detonantes, noneles, o sea, no eléctricos, etc. Entonces, los altos explosivos se usan en esa parte de la industria.
Y los agentes de voladura son los que se usan masivamente para cargar los taladros, ¿no? Y completar la línea, la longitud de carga. ¿Ok? Los altos explosivos son, por ejemplo, las dinamitas, la pentrita, el TNT, el RDX, todos obtenidos en laboratorio. Y los agentes de voladura básicamente son los ligados a los nitrocarbonitratos, ¿no? O sea, a las sales de nitrato con hidrocarburos, perdón, o sea, con cualquier combustible. Hay explosivos, los explosivos nucleares, bueno, no se usan en la industria, existen, ¿no? Pero ya es un tema diferente. Entonces, en la industria, para romper la roca, solamente se utilizan agentes de tronadura y algunos altos explosivos en la industria minera pequeña, que son las dinamitas, básicamente, granuladas y gelatinosas. La dinamita es un alto explosivo que proviene de la nitroglicerina, ¿no? La nitroglicerina es un químico muy inestable, ¿no? que se mezcló con algunas arcillas y se logró estabilizar y se creó la dinamita, ¿no? Alfred Nobel fue el inventor de la dinamita y esta invención realmente cambió la industria minera y cambió al mundo porque al poder obtener metales con la velocidad que podemos obtenerlos algo, toda la industria creció. Entonces, los altos explosivos, ya hemos definido, son los explosivos moleculares, lo que quiere decir que en el laboratorio y en la misma molécula están tanto los oxidantes como los reductores, ¿no? Y esto hace que el explosivo sea muy sensible y que pequeños estímulos hagan que la reacción se inicie, ¿no? En la minería de producción, digamos, en la minería de producción se utilizan solo ya las dinamitas, que son unos derivados de altos explosivos. O sea que en realidad son mezclas de altos explosivos, ¿no? Con elementos que estabilizan a la nitroglicerina. Los iniciadores o los boosters, que son los elementos que van a iniciar las columnas de explosivo. Hemos visto también en la teoría que para iniciar una columna, lo adecuado es tener una presión de iniciación del doble de la presión que va a producir el explosivo. Por ejemplo, si la presión de un explosivo es 2000, el iniciador debe estar cerca a 4000, ¿no? Y también la velocidad de detonación. La velocidad de detonación también se calcula que más o menos es entre 1.5 y 2 veces la velocidad régimen del explosivo. Por ejemplo, si el explosivo a iniciar es ANFO, cuya velocidad de detonación para más o menos 4 pulgadas es 3800, ¿no? El iniciador debería tener unos 7000 metros por segundo de velocidad de detonación. ¿Okay? Entonces, en eso se utilizan altos explosivos, básicamente del tipo TNT, RDX, PENT, ¿no? Y en los retardos, entonces en los elementos o fulminantes, ¿no? Los elementos fulminantes son los que tienen explosivos más sensibles, ¿no? Son los iniciadores de los iniciadores. O sea, el fulminante es un elemento contiene explosivos mucho más sensibles, como por ejemplo la sila de plomo, que simplemente por calor detona, ¿no? Entonces, en este tipo de fulminantes, que están asociados también a los retardos, a los elementos de cambios de tiempo, entonces van a usarse altos explosivos, cada vez más sensibles. Las dinamitas son poco sensibles, los boosters son medianamente sensibles y los explosivos de los fulminantes son altamente sensibles. Y las proporciones de uso también son menores. Se usa gran cantidad de dinamitas, por ejemplo, una cantidad mediana de iniciadores booster y una cantidad pequeña de explosivos en fulminantes. Los agentes de voladura son los explosivos compuestos, es decir, los que se pueden mezclar in situ, en el lugar de la operación. Estos explosivos compuestos básicamente son en base a nitrato y a combustibles. O en base a... Bueno, en realidad todos los explosivos compuestos actuales son en base a nitrato y combustibles, o sea, en base a un elemento oxidante y un elemento reductor, ¿no? Estos agentes de voladura se llaman así porque técnicamente solamente se constituyen en explosivo al momento en que están ingresando al taladro, ¿okay? Son fabricados en taladro. O sea, los componentes van separados y llegan a la mina separados. Entonces, el peligro de problemas con los componentes es mucho menor que llevar explosivos, transportarlos, manipularlos, guardarlos y todo, ¿no? Entonces, por ejemplo, en la mina podemos tener depósitos de nitrato de amonio separados del petróleo y con los temas de seguridad
necesarios, pero ninguno de los dos es explosivo por sí mismo. Cuando se junta, el momento de cargarlo en el taladro. Entonces, por eso se llaman agentes de voladura. Son mucho más seguros y además que nos dan la posibilidad de producirlos a gran escala. No podríamos producir un alto explosivo a gran escala como lo requiere la minería, ¿no? En la minería más grande se vuelan, no sé, taladros de entre 300 y 250 taladros al día, con diámetros de 12 pulgadas, longitudes de 15 metros, que dan como 70 o 80 toneladas de explosivos por día. Entonces, esa producción de explosivos es imposible en fábrica, o sea, de altos explosivos. Se tiene que hacer explosivos tipo agente de voladura, mezclar nitrato con agua. Esta mezcla de nitrato con petróleo fue la que revolucionó también la minería. Muy bien, entonces empecemos por los primeros explosivos de producción, la dinamita. La dinamita es el único explosivo de producción que se hace en base a un alto explosivo, que es la nitroglicerina, ¿no? La nitroglicerina, como vemos ahí en su fórmula, es obtenida en laboratorio, ¿no? En base a nitrato de ácido nítrico, ácido sulfúrico y glicerina. La glicerina es el combustible en realidad. ¿Y qué se obtiene? La nitroglicerina cuya fórmula es C3H5N3O9. Entonces tiene todos los componentes oxidantes y reductores necesarios. Tiene los H y O, son los hidrocarburos, y los oxidantes son el nitrógeno y el carbono. Los carbonos y los oxígenos, los carbonos son el combustible y los oxidantes son el hidrógeno, el nitrógeno y el oxígeno. Entonces, una vez que esta nitroglicerina reacciona, ¿qué se va a producir? Probablemente agua, CO2 y nitrógeno puro. Si hacemos la reacción de la nitroglicerina, vamos a obtener estos compuestos. Esos compuestos son exotérmicos, o sea, al juntarse una molécula de carbono con una molécula de oxígeno y formar el CO2, con dos moléculas de oxígeno, perdón, y formar el CO2, va a producir cierta cantidad de energía. ¿Ok? Sin embargo, la nitroglicerina pura es un elemento demasiado inestable, ¿no? La nitroglicerina se inventó en los primeros años del siglo XVIII, o sea, del siglo XVIII, ¿no? De 1800 aproximadamente, en los años 1830, ¿no? Se ha usado bastante en minería, pero era demasiado peligroso usarla, ¿no? La nitroglicerina tiene la propiedad mala de iniciarse por inclusive solamente por movimiento. ¿Ok? Entonces, pero se usaba. Entonces, Alfred Nobel, que era una persona estudiosa de explosivos, se dio cuenta que si yo mezclaba la nitroglicerina con una arcilla, que inicialmente fue el Kirchberg, que es una arcilla, ¿no? La mezclaba, la estabilidad de la nitroglicerina mejoraba sustancialmente. Entonces, la dinamita es simplemente nitroglicerina mezclada con algún elemento inerte, que puede ser una diatomita, que es una arcilla, o celulosa, ¿no? Que es un derivado vegetal, que en términos populares es el papel. ¿Okay? Entonces, al mezclar yo nitroglicerina con arcilla, hago que la nitroglicerina, que es altamente inestable, se vuelva estable. Entonces, una vez que se vuelve estable, ya necesita un iniciador, ¿no? Se necesita un fulminante u otro alto explosivo para poderlo detonar. Entonces, ¿esto en qué facilita? En su uso. Se puede transportar, es más seguro transportarlo, manipularlo, cargar los taladros, ¿no? Entonces, la minería, entre 1890, que más o menos se inventó la dinamita, hasta 1945, se basó básicamente en el uso de este explosivo, en dinamita. Pero tiene sus limitaciones. La nitroglicerina se tiene que ser fabricada en laboratorio, ¿no? Las fábricas de dinamita tienen sus laboratorios con altos estándares de seguridad, ya que la nitroglicerina es difícil de manejar, ¿no? Para poder sacar cartuchos de dinamita. Ahora, para grandes taladros es imposible, para grandes diámetros, perdón, es imposible usarla, ¿no? Sería muy costoso, muy difícil de manipular. Entonces, en diámetros pequeños que alcanzan máximo 2 pulgadas, sí se usa todavía, aunque cada vez está siendo desplazada por la emulsión sensibilizada, ¿no? Pero todavía hay algún uso en diámetros pequeños. La facultad que tiene esta nitroglicerina es que puede explotar en diámetros menores a una pulgada, o sea, su diámetro crítico es aproximadamente media pulgada, un poco menos todavía, ¿no? Entonces, por esa razón, en diámetros pequeños se usa bastante las dinamitas, ¿no? En 7 octavos, 5 octavos, en 1 pulgada, todavía se usa mucha dinamita. Y en construcción, en trabajos pequeños de minería también, ¿ok?
sí, es mucho más peligrosa que el ANFO, por supuesto. Aunque la calidad de los gases es mucho mejor, porque como ha sido formulada en laboratorio, está bien balanceada el oxígeno. El problema del uso del ANFO, sobre todo en la minería pequeña, es la mala formulación y que puede generar gases tóxicos, como hemos visto. Existen tres clases básicas de dinamita en el mercado. La granular, que es simplemente nitroglicerina con diatomita, no contiene nada de nitrocelulosa, ¿no? La semigelatinosa, que contiene cierto porcentaje de nitrocotton o nitrocelulosa, ¿no? ¿Qué es la nitrocelulosa? La nitrocelulosa se sintetiza en función al algodón, a las pepitas de algodón, ácido nítrico y ácido sulfúrico. En vez de usar glicerina, ¿no? Como hemos visto para obtener la nitroglicerina, utilizamos pepitas de algodón. Mezclamos con ácido nítrico y ácido sulfúrico y obtenemos lo que se llama el nitrocotton o nitrocelulosa. ¿Okay? La facultad de este material es que es resistente al agua. La nitroglicerina tiene poca resistencia al agua, entonces la dinamita granular no es resistente al agua. La dinamita en base a nitrocelulosa es mucho o muy resistente al agua o excelentemente resistente al agua dependiendo del porcentaje que contenga el cartucho. Hay cartuchos de 45, 65, 85%, ¿no? Depende de eso la resistencia al agua. Entonces, la semigelatinosa y la gelatinosa, la diferencia es el porcentaje de nitrocelulosa contenida en el cartucho, la cantidad de. Entonces, hay variaciones técnicas de las dinamitas, pero la primera clasificación sería granular, semigelatinosa, que tiene cierta resistencia al agua, granular ninguna resistencia al agua, y gelatinosa, que sí es totalmente resistente al agua. ¿Okay? La granular no contiene nada de nitrocelulosa, solamente está en base a arcilla y nitroglicerina. La semigelatinosa contiene ciertos porcentajes de nitrocelulosa, que es algo que se sintetiza en base al ácido sulfúrico y ácido nítrico también, y la gelatinosa, que es un alto porcentaje de nitrocotton o nitrocelulosa. Muy bien. Además, hay una clasificación más comercial o más conocida, digamos, ¿no? Que son dinamitas corrientes, ¿no? Que son aquellas que utilizan aditivos energéticos como nitrato de sodio o combustibles carbonosos para aumentar la potencia, o dinamitas amoniacales o también llamadas extras. ¿Qué hacen? Usan básicamente nitrato de amonio para aumentar la potencia. Este nitrato de amonio reemplaza en cierta cantidad a la nitroglicerina. ¿Sí? Entonces, y además cumple el papel de sensibilizador. Habíamos visto que todos los explosivos necesitan un sensibilizador, ¿no? Necesitan espacios libres y puntos calientes. Entonces, el nitrato de amonio, ¿no? Se introduce probablemente en pequeñas frills o perlas, sirve como sensibilizador. Esas son las dinamitas amoniacales tipo extra. Y las corrientes contienen energéticos más simples, ¿no? Carbón o algunos más simples. Además, hay un tipo de dinamitas muy usado en la industria del carbón. El carbón tiene un problema porque contiene gases de origen orgánico, ¿no? Con tipo grisú, ¿no? O gases tipo metano o etano, que por la formación misma del carbón están contenidos dentro del yacimiento, o sea, están dentro del yacimiento de metano. Entonces, ¿qué pasa cuando nosotros detonamos una dinamita normal? Lo que pasa es, en el momento de la detonación se produce alguna flama, un poco de fuego, ¿no? En la minería de carbón, sobre todo en la minería subterránea de carbón, esto es un problema, porque los gases que están contenidos dentro del yacimiento son altamente explosivos, ¿no? Y son y muy fáciles de iniciar la explosión, ¿no? La ignición del gas es muy fácil, muy simple. Entonces, cuando se hace la voladura de producción, la voladura normal, y por A o B el yacimiento contiene gas grisú o gas metano, la llama producida por la dinamita normal hace que explote toda la mina. Entonces, esto ha causado innumerables accidentes, ¿no? Y sigue causando inclusive el gas grisú muchos accidentes. La minería del carbón es una de las más peligrosas en ese sentido. ¿Okay? Entonces, ¿qué se hace para que las dinamitas no produzcan esta pequeña ráfaga de fuego, esta pequeña flama? Les ponen aditivos tipo cloruro de sodio o hacen que molecularmente se cree
cloruro de sodio como producto de la reacción. Cuando se crea cloruro de sodio, este es un inhibidor de llama, o sea, la llama ya no existe. Entonces, a estas dinamitas se les llaman dinamitas permisibles. ¿Okay? Ahora, las atmósferas explosivas también existen bastante en la minería de carbón. ¿Qué es una atmósfera explosiva? Es que existe carbón, que es un combustible tan fino que está suspendido en el aire, ¿no? Que es imperceptible, que cuando la cantidad de moléculas suspendidas es grande, se puede producir una ignición por cualquier chispa. O sea, hay alguna chispa y se prende todo ese carbón. Entonces, ese también es un problema grave. Muy bien, entonces las dinamitas que más o menos se utilizan en el mercado, ¿no? Bueno, la cantidad de dinamitas que hay en el mercado es bastante, y cada país en cada país básicamente hay productores de dinamita con diferentes tipos y usos para sus dinamitas y sus características, algunas específicas, ¿no? Otras que más generales, son muchas. Ahora vamos a ver solamente las más importantes o las básicas, como se podría decir. Por ejemplo, acá tenemos la dinamita de Dyno Nobel, ¿no? La dinamita Unimax, ese es su nombre técnico, su nombre, perdón, comercial, y su nombre técnico es una gelatina, ¿no? A base de nitroglicerina. La densidad de esta, por ejemplo, es 1.51 gramos por centímetro cúbico, o sea, es bastante pesada, ¿no? 1.51 es bastante resistente al agua también. ¿Cuánto de energía aporta? Habíamos visto que se podía calcular la cantidad de energía, ¿no? Habíamos hecho un ejercicio con el ANFO, y el ANFO aportaba 907 kilocalorías por mol. Este aporta 1.055 kilocalorías por gramo. Por cada gramo que detona, aporta 1.055. Y por cada centímetro cúbico que detona, aporta 1.551. Entonces, si vemos el peso relativo, la potencia relativa en peso, en inglés están viendo en la siguiente línea, es la potencia relativa en peso, es 1.20, que quiere decir que es 20% más potente que el ANFO. El ANFO solamente aporta 907 calorías por gramo, ¿verdad? Y la potencia relativa en volumen es 2.10, ¿no? Entonces, para eso sirve esa definición. Normalmente potencia relativa es lo que nos interesa, porque no siempre tenemos la energía calculada exactamente. Aunque el fabricante nos proporciona, pero por términos prácticos simplemente nos guiamos por la potencia relativa en peso o la potencia relativa en volumen. La velocidad de esta dinamita es 6.000 metros por segundo, ¿no? Es altamente veloz, ¿no? Y su presión de detonación en kilobares, ¿no? Es 136, o sea, 136.000 megapascales. Perdón, 1.360 megapascales. ¿Ok? ¿Cuánto de volumen produce? Otro dato importante para los explosivos. Produce 32 moles por kilogramo, o sea, 32 moles por kilogramo. ¿Es resistente al agua? Excelente. Y tipo de gases, siempre todos los fabricantes también, y vamos a ver en la parte final cómo calculan el tipo de gases, ¿no? Los tipos de gases se calculan en función de los gases nocivos que produce la detonación de una dinamita o de cualquier explosivo, ¿no? Esto se ha estandarizado y hay tipo 1, tipo 2, tipo 3. Entonces, en este caso, por ejemplo, de acuerdo al Instituto de Ingenieros de Minas, el tipo de gas es número 1, o sea, produce muy pocos gases nocivos, ¿no? ¿Okay? Entonces, abajo de esta indicación también dice que esta dinamita es sensible a la explosión, a la detonación por simpatía, ¿no? Es algo importante en la minería subterránea porque normalmente hacemos explotar las dinamitas por simpatía. Colocamos solo en una el iniciador o el fulminante y todas las demás deben explotar por simpatía. ¿Okay? Y se pueden usar, dice, en condiciones húmedas o con agua, muy húmedas, incluida agua. La siguiente dinamita es la Dynomax Pro, ¿no? Que es muy buena para el agua. Es una dinamita también tipo gelatina. Ahora, ¿cuáles son las propiedades? Es un poco menos densa que la anterior porque tiene menos cantidad de nitrocotón o nitrocelulosa, ¿no? Las calorías que producen es igual, la potencia relativa en peso y la potencia relativa en volumen también es igual, y las velocidades también son igual. Lo que se produce menos es gases, ¿no? Son 6 kilobares menos de gases. Perdón, de presión de detonación y lo que tiene menos es presión de detonación. Los gases se producen iguales, también son resistentes al agua, pero no se pueden usar en
minería subterránea. ¿Por qué? Porque los gases que producen probablemente sean muy nocivos o muy tóxicos. La otra es la unigel, que sería una semigelatina, que ya es mucho menos pesada, pesa solamente 1.30, ¿no? El aporte de energía es muy cercana a la del ANFO, nomás, 955 kilocalorías por gramo. Recordemos que el ANFO, según nuestro cálculo, había salido 907 punto y tantos, o sea, aproximadamente 908, ¿no?, kilocalorías por gramo. Y la potencia relativa es 9% más, muy poco, ¿no? La potencia en peso también ya no supera. La velocidad, muy cerca a la del ANFO nomás, 4.300, el ANFO, no sé, para este diámetro, ¿para cuánto será? La velocidad de detonación se mide en función también al diámetro, ¿no? La detonación, los gases, la presión de detonación de los gases, perdón, la presión de detonación, 60 kilobares, la mitad casi de las gelatinas. El volumen también es importante, produce menos gases porque hay menos presión de detonación, ¿no? Y la resistencia al agua es buena, pero no es excelente. También tiene gases tipo 1, ¿no? O sea, no son peligrosos. También detona por simpatía. La Dynamax Pro, por ejemplo, esto es un ejemplo, ¿eh? Existen en realidad muchas más opciones de dinamita, ¿no? Hay que analizar cada una para cada uso. Lo importante es que, ¿cómo se analiza? Por las propiedades, ¿no? Densidad, velocidad, presión de detonación, producción de gases. Esos son los factores de desempeño que tienen los explosivos. Los factores de desempeño son esos. Eso es lo que tenemos que analizar. También tenemos que analizar la resistencia al agua. Es muy importante porque en toda mina existe agua, sobre todo si estamos muy cerca al nivel de freático, en el caso de la superficial. Estas dinamitas en minería superficial solamente se van a usar en minería tipo cantera o minería pequeña o construcción. Muy bien, entonces el siguiente explosivo a analizar, ¿no?, es los hidrogeles, o también llamados slurries. Los hidrogeles, debido a que la industria minera empezó a crecer, ¿no?, a crecer con el descubrimiento del ANFO, básicamente, se empezó a hacer minería más de superficie, más superficial. La minería subterránea, por muchos años, era la minería que más se hacía porque los yacimientos eran atacados en pequeña escala, se podría decir. Pero a partir de los años 40, 50 empieza el boom de la minería superficial. Pero como hemos visto, la dinamita, el explosivo inicial que había, no sirve para grandes diámetros porque sería muy caro, muy costoso volar grandes diámetros con dinamita. Entonces, el ANFO hace el quiebre de esta situación. El ANFO, con el descubrimiento del ANFO, que fue por casualidad, se descubre que sí se pueden volar diámetros grandes, ¿no? Pero el ANFO tiene una limitación. La limitación básica es que no puede ser usado en agua. O sea, el ANFO es altamente higroscópico, el nitrato de amonio es higroscópico, y al ser mezclado con agua se diluye, se malogra, no pierde sus propiedades explosivas. Ante esta situación se tuvo que buscar explosivos fáciles de fabricar, que sean en base a nitrato de amonio o a cualquier nitrato, pero que sean resistentes al agua. Entonces los slurries son la primera generación de explosivos resistentes al agua, pero en base a nitratos. ¿En base a qué tipo de nitratos? Básicamente amonio, calcio y sodio. Estos tres tipos de nitrato, ¿no?, son diluidos en agua, ¿no?, y son mezclados con combustibles y luego suspendidos en una solución acuosa, en una matriz de agua. ¿Qué pasa? Agarran el nitrato de amonio, es el oxidante en el explosivo, como hemos estudiado, y agarran cualquier tipo de combustible que pueda ser la parte reductora o la parte combustible. Entonces, el nitrato de amonio, que es el oxidante, con cualquier tipo de combustible es un explosivo. Sin embargo, si lo mezcláramos en seco, no podría resistir al agua. Entonces hacemos lo contrario, lo diluimos en agua. Lo diluimos a un nivel tal que el agua contiene al nitrato de amonio o sodio o calcio y al explosivo. Entonces, cuando lo introducimos a un taladro lleno de agua, la matriz acuosa protege al oxidante y al combustible y puede explotar sin ninguna dificultad. Entonces, ¿cuáles son los combustibles que se usan en los hidrogeles o slurries? Son el aluminio, el carbón, las arenas bituminosas, el azúcar, los alcoholes y aceites. Cualquier hidrocarburo
de cadena corta o larga puede ser un combustible, ¿no? Y la base oxidante es en los nitratos, que pueden ser de amonio, de calcio o de sodio, o mezclas de nitratos de calcio y de sodio. Se mezclan, se diluyen, se juntan y los suspenden en una matriz acuosa, o sea, en agua. El problema de esto es que no se puede usar a bajas temperaturas, porque como la matriz es de agua, si superamos temperaturas debajo de 0 grados, probablemente la matriz se va a congelar. Entonces, en países donde no existen problemas de congelamiento, se usa muchos slurries o hidrogeles, ¿no? Básicamente, en países muy calurosos como Australia, por ejemplo, donde en una mina podemos alcanzar hasta 45 grados, es más conveniente usar slurries o hidrogeles, porque la matriz del explosivo es agua. Sin embargo, en países fríos, incluidos el nuestro, donde en los Andes se llega a bajar hasta 10 grados o 15 grados bajo cero, podría haber un problema de congelamiento.